Hola, buenas. Yo soy Jorge Eduardo Cano Luchín, vengo de la carrera de Radiología e Imagenología. Soy, de, soy del grupo AB, LRI, y en ese caso voy a hablar sobre mis tres tareas, o mejor dicho, tres actividades que me marcaron. Voy a empezar hablando de la computación. En ese caso voy a meterme en el territorio que es su introducción primeramente y ya después su evolución en la computación obviamente. Y quiero recalcar que la computación es fascinante, sí, es algo que es indispensable actualmente. Son de las cosas que actualmente si no lo tuviéramos sería muy complicado tenerla. Sería muy complicado el obtener información, perdón. Es como una fuente en la cual podemos buscar algo tan simple como una palabra y hacerlo en cuestión de segundos, así de rápido. La computación abarca muchísimo tema, la verdad. Es un tema bastante intenso y en el cual si me fugo demasiado en ese tema, hablaría todo el tiempo sobre eso, pero voy a hacer lo más, voy a implementar la introducción en la computación. Así que voy a hablar primeramente es que sus inicios de la computación empezó con un cuadrado en el cual servía meramente y únicamente para la información y comunicación, pero de forma más privada, porque obviamente el material obviamente la fabricación de la computadora era muy costosa en esos tiempos. Por ahí de la época de 1945 es cuando ya era más interés público, ya podría ser como para las empresas más grandes. Pero en ese entonces, el inicio sí era muy costoso. Y bueno, de hecho, actualmente, pues te puedo decir que es un poquito más costoso porque sí, una buena computadora, sí, sí necesita mucho, requiere muchas cosas. Así que si me meto en esa rama de los cosas, igual de muy extensa, primeramente la era de la computación empezó a partir del año 90. ¿Por qué? Porque en esa época ya había internet. Así que la computadora ya era más resaltada ya era más resaltada. Así que era más versátil, porque obviamente en esa época había más información que podíamos de esa computadora. Anteriormente pues era más limitada la información que teníamos, porque la computación como que era más privada y como que la información no era tan confiable, se podría decir, porque la gente podría enviar su información de tal forma que sea como que más desinformada y no tan actual en esa época de hablando. Y ahorita como que puede buscar actualmente puede buscar miles y miles de información de búsqueda para un mismo tema, como hablando de la computación que se busque. Así que la, a partir de los avances actuales, en la actualidad, ya inteligencia artificial es un tema muy, muy interesante, ya que hablamos sobre todo lo que podría ser inteligencia, pero en el tema humano. ¿Qué me quiero decir? Que ahora una computadora puede pensar, y no se habla de pensar de que busque esa información, o busque esa palabra, o busque el término de tal y tal y tal. Está hablando de que una computadora puede pensar por sí misma. O sea, si yo le digo que haga como que una tesis, una computadora. Si lo busco por un ejemplo Google, obviamente me aparece tesis de toda la persona, pero esos ya están hechos obviamente por una persona. O sea, no es inteligencia artificial porque una persona ya lo hizo. Pero la inteligencia artificial lo hace desde cero, a partir de miles y millones de tesis de otros usuarios, y a partir de esos ellos se guían. Así que se puede decir que la inteligencia artificial es como un cerebro humano, pero en la computadora, porque ellos crean su propia información a partir de otras informaciones. Y eso sería como una mentalidad humana, se puede decir. No tan computacional, ¿eh? Porque sin, porque una computadora, si lo buscaran por internet, obviamente va a aparecer como ya tesis ya hecho y así, o un formato para hacerlo, pero no lo hace tal cual. Es un ejemplo. Y así muchas más maneras. Ya me puedo meter en el tema de la matemática y así, resolver procedimientos, matemáticas,
resoluciones en cuánticas, químicas y así. Así que la computación es algo como una herramienta muy fundamental actualmente, ya que necesitamos muchas veces la información que nos da Ende porque es mucho más precisa y mucho más concisa. Me refiero a que la computación es algo que es indispensable actualmente. Si no tuviera la computación, se nos complicaría demasiado la vida actualmente, la verdad. Sin la computación no podríamos ni siquiera hacer ese video, por ejemplo, porque obviamente esto es un video y lo podría hacer, no lo podría, no lo podía compartir por muchas maneras, no lo podía compartir con las demás personas porque sería limitada. Nada más que sea por una conferencia, pero será muy limitada de igual forma. En vez de eso, podría enviar ese video actualmente a miles de millones de personas, de las cuales se van a informar de todo lo que estoy suponiendo y toda la información que tú he sacado de internet mismo. Así que es como una manera de cual podemos nosotros como personas transmitir la información y todo lo que tenemos a través de la misma computadora. Así que sí, es muy indispensable la computación. Y ahora me meteré en mi otra materia, en mi otra tarea, el cual es ya en mi carrera en sí. Ahora sí es radiología e imagenología. Hablaremos sobre el apartado de las partes. Primeramente voy a hablar sobre mi segunda actividad, que primeramente es la recopilación, de la cual vamos a hablar sobre los equipos de radiología convencionales y sus partes. Primeramente es la segunda actividad, la recopilación. La tercera se hablará sobre la recopilación más concisa, ya que vamos a hacer una presentación de lo que vamos a hablar, y en este caso en el video, de los equipos de radiología convencionales, que en este caso será sobre los 9 objetivos, las diferencias y todo y que ante la ley cómo deberíamos utilizar los equipos de radiología. Meramente vamos a hablar sobre el objetivo número 1, que es enumerar los elementos habituales de una sala de radiología médica. Exponer las características más importantes de los equipos de un telemando. La tercera es explicar las características de un equipo de una sala de urgencia, una sala pediátrica, una sala de traumatología y una sala de telegrafía ósea. La cuarta es enumerar las características diferenciales de una unidad mamográfica respecto a la radiología convencional. La quinta sería la de describir algunas características diferenciales de la radiología panorámica. Exponer las recomendaciones de la Unión Europea para la radiación dentro de una radiología dental extraordinaria. Eso ya es meramente por la ley. Y también describir algunas de las peculiaridades de los equipos de radiología vascular y de radiología intervencional. Y la octava sería exponer las características más importantes de los aparatos de radiología portátiles. La novena sería explicar las características de la densitometría ósea. Todo eso que ya mencioné se hablará sobre todo lo que queremos llevar a cabo y que tenemos que tomar en cuenta, la verdad sí, tomar en cuenta cada cosa, porque si no sería el revoltijo de todos los equipos que vamos a tener en la mano o ya sea guardado. Así como hablaré sobre los que tenemos que etiquetar los aparatos de radiología que utilicemos cada vez que tengamos un paciente nuevo, ya sea su desinfección, su numeración, su importancia en lo que vamos a utilizar y muchas cosas más. También se puede decir sobre el telemando, es un controlito que vamos a utilizar que será de manera, bueno, se puede decir de manera Bluetooth, ya que no vamos a tener contacto del paciente tan directamente. Puede ser que unos van a ser más cerca del paciente y otros más lejos, eso ya depende de la máquina, pero mayormente tiene que ser lejos obviamente porque estamos en aparatos de radiología y no es tan bueno que nosotros como radiólogo tenerlo tan de cerca, porque vamos a utilizarlo casi diario, eso, por no decirlo diario, porque eso sí ya es independientemente de lo que vengamos a utilizar o qué tanto vamos a utilizarlo, eso sí ya depende cómo vamos a utilizarlo. También otro apartado que sería la sexta que dije, que es la recomendación de la Unión Soviética, es casi por ley que tenemos que tener en cuenta estos aparatos
de ley, ya que podría ser como que una manera de supervisión de todo lo que vamos a utilizar, porque cada instrumentaria que vamos a utilizar será estrictamente numerada para no haya pérdidas o en casos muy extremos pues que se quede dentro del paciente o esté en su rango, porque podría como intoxicarlo o X o Y cosa. Y ya sería también tener en cuenta todo lo que vamos a utilizar y qué instrumentaria es para qué cosa, para qué finalidad, cuántos usos va a tener, o si no tiene, o si solamente es de un uso. Eso vamos a llevar a cabo y vamos a verlo de manera mucho más específica, porque si nos ponemos a meter en ese tema, vamos a tardar mucho, porque cada aparato tiene su uso y su manera en cada equipo. En este caso, vamos a hablar sobre el equipo de telemando. Es como que dije, es, es un aparato, es como un control que vamos a tenerlo de manera portátil. Bueno, sí, es portátil también, en el cual vamos a tenerlo para hacerlo más convencional y más práctico todos los radiogramas que tengamos, para que no sea tan directo hacia nosotros, y así tener una cierta distancia, para que tengamos una cierta distancia del paciente y el médico, y así no nos afecte tanto, aunque muchas veces vamos a utilizar, sí o sí vamos a tener que estar cerca del paciente, pero para eso hay que tener en cuenta todo su apartado de todo el control que tenga, o si es digital, o si es de mando, o si es de número. Eso ya vamos a llevar a cabo. También hay que tener en cuenta que como los, los telografías óseas es para la obtención de las imágenes que representan lo más fielmente a los médicos reales, a lo que se llama los esqueletos humanos. O sea, una foto del esqueleto humano, ya así como que buscar el problema o, o buscar una solución de lo que tenga el cliente, porque podemos ver de manera muy bien hecha todo el esqueleto humano, ya sea ya sea el hueso obviamente, puede ser que la sangre, no sé, las piedras que tenga, un ejemplo, los órganos, el, y eso, todo eso no lo podremos ver por la piel, los cartílagos y todo lo demás que tenemos en la piel, que nos impide ver qué tengamos qué tengamos de mal, porque podríamos tener una inflamación, pero no podríamos saber por qué o cómo se hizo, y gracias a esas telografías podemos ver cuál es la causante o la causa de esa infección o lesión, fractura o etcétera, etcétera. Así que es una herramienta muy necesaria en la radiología, y que probablemente son de las cosas que más vamos a utilizar como radiólogos. También vamos a ver sobre las mamografías. Vamos a hablar que ninguna región anatómica requiere una técnica la región tan altamente específica como la mama, así se llama, no la mama. Sus tejidos glandulares conjuntos de espelian y grosor. Representa muy poca la diferencia de la absorción fotoeléctrica a las de la radiación, y la de la estructura mamaria, como vasos sanguíneos, las estructuras galactoforos, son de muy pequeños tamaños. Ambas circunstancias obligan a controlar la cantidad de componentes de los equipos para las mamografías específicas de un tubo de rayos X. Estas mamografías se compone por muchas piezas y muchos reglamentos que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo el mamograma, ya que es complicado un poco, ya que vamos a hablar sobre sus imágenes de radiología, los elementos técnicos que tiene que tener la imagen, la técnica de la posición del cliente, su salud, su lastimada, sus enfermedades, un montón de cosas que tenga el mamograma, que tenga, y es muy importante saber todo lo que tenga el paciente primeramente antes de hacer el mamograma. Eso, bueno, aunque no sea mamograma, con cualquier dolencia que tenga o cualquier
o cualquier dolor que tenga para que busquemos una solución más práctica y una solución que se pueda solucionar a largo plazo o a pequeño plazo. Eso ya es independientemente del problema que tenga. Y esos equipos se forman de varios aparatos, ya que se conforman por muchas piezas, ya sea por su generador, su miliamperaje, su tubo de rayos, sus filtros, su culminación, su compresión, su varilla antifusora, su receptor de imagen, su descompresiva atómica, las imágenes de su radiólogo y muchos elementos más que componen ese mamograma, ya que el mamograma es altamente indispensable para los aparatos masculinos, que sirve para, bueno, por si no hay ninguna infección o lo que sea. Eso ya es muy general. Bueno, eso es todo lo que puedo hablar la, sobre mi tema de radiología y bueno, todos los aparatos y las leyes y características que vamos a llevar a cabo en nuestro transcurso, podríamos decir. Uno del pequeño, la verdad, todavía nos faltaría mucho más por hablar, pero es un tema muy extenso en el cual no podré hablar todo lo que lleva porque es muy específico y nos desviaremos del tema en sí, que es los aparatos y sus leyes, como dije anteriormente. Bueno, gracias por escuchar y espero que sea todo.